buenas tardes a todas y a todos nuestros asistentes del día de hoy. Les damos la bienvenida a nuestra semana 24 de Activa Turismo en Línea, con nuestro webinar ya 49, iniciativa desarrollada por el Servicio Nacional de Turismo y la Subsecretaría de Turismo. Les recordamos que Activa Turismo es siempre a las 12 horas en Chile continental y a las 10 horas en Rapa Nui debido a las zonas horarias respectivas. Con la crisis sanitaria y económica en la que nos encontramos, el sector turístico se ha visto profundamente golpeado, llegando a cifras que antes eran impensadas para cualquiera de nosotros. Para acompañar a la industria y poder entregar información relevante para el sector, es que hemos creado este espacio Activa Turismo en Línea, donde parte fundamental es la interacción que tenemos con ustedes. Por ello, les recordamos que pueden acceder al chat y al espacio de preguntas y respuestas en el espacio inferior de su pantalla al centro para poder comunicarse con nosotros. Les invitamos que nos puedan decir desde qué lugar se están conectando y que por supuesto dejen sus preguntas sobre la charla de hoy. El día de hoy vamos a contar con Sergio Mendoza, quien nos trae la charla Perfilando al viajero post-pandémico para optimizar las estrategias de negocio. Sergio nos va a compartir un repaso de la evolución de la pandemia y su impacto sobre la industria de viajes, enfocándose en la parte de los sentimientos y prioridades de las personas, en un intento por dilucidar cómo se va a perfilar este nuevo viajero post-pandemia del que todos hablan. También nos va a entregar recomendaciones y va a compartir estrategias para que puedan aprovechar de mejor forma el gradual retorno de los viajeros y acortar el plazo de recuperación de nuestra industria. Sergio Mendoza es ingeniero civil, máster, PhD, cofundador y CEO de EarnGuru, es experto en estrategias de precio, revenue management y sistemas comerciales, en la industria aérea y en el retail. Ha también cofundado 4 startups de tecnología que están ayudando a rentabilizar los negocios en diversas industrias en múltiples países. Sin más, queremos aprovechar el día de hoy de dejar con ustedes a Sergio. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Carla, gracias por la introducción. No, gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. De verdad que es muy importante el tema del que nos vienes a hablar hoy día y cómo también podemos ayudar a las personas de todo Chile que hoy día están conectadas. Bien, pues un gusto. Gracias a todos por la participación. Voy a intentar compartir mi pantalla ahora. A ver si ven ahí. Ahí estamos viendo tu pantalla. Perfecto. Bien, como Carla ya nos dijo, voy a hablar de perfilar al viajero pospandémico para poder así optimizar las estrategias del negocio. Brevemente contarles, perdón, no sé, ahí sí, brevemente contarles quiénes somos, qué es EarnGuru, equipo y trayectoria. Nosotros reunimos años de experiencia hands-on en pricing, revenue management y sistemas comerciales. En particular, yo trabajé casi 14 años en LAN y LATAM Airlines a cargo de estas áreas y armé un equipo de expertos de pricing y revenue management junto a un equipo de expertos de Big Data y computación cloud para formar esta empresa EarnGuru. Hoy día nos dedicamos a implementar procesos y tecnología para potenciar a los equipos comerciales y ayudarlos a optimizar sus decisiones y así alcanzar sus metas de negocio. Este es nuestro equipo hoy día, no somos una gran empresa, somos todavía una pequeña empresa de tecnología y consultoría, pero estamos 100% dedicados a esto, 100% dedicados a pricing, revenue management y procesos comerciales. Nuestro equipo de consultoría, si se fijan, este equipo de acá, todos tienen experiencia en hands-on, experiencia en la industria aérea. Todos trabajaron en LAN, en LATAM Airlines y hoy día tienen ya experiencia en proyectos en diversas industrias. Hemos apoyado a empresas desde transporte, al retail, pasando por educación, televisión, viajes, etc. En todas ellas, ayudándolas a optimizar sus procesos comerciales. Pero también tenemos tecnología que hoy día está siendo utilizada por varias empresas internacionales. Nuestra tecnología es full cloud, es software as a service y es altamente robusta. Y estas líneas aéreas, por ejemplo, ya la están usando para publicar sus tarifas a través de nuestra solución. Bueno, un resumen de lo que vamos a hablar hoy día.
Voy a partir por el resumen. Básicamente la pandemia fue un tsunami de enfermedad y muerte, pero también fue un tsunami de quiebras, desempleo y pobreza para el mundo. Estamos en un estado de ánimo súper golpeado, yo diría súper compungidos. Pero, dado el fuerte peso que la industria de viaje y turismo tiene en la economía y en las fuentes de trabajo, creo que la industria tiene una misión y un rol fundamental en la recuperación del país, en la recuperación de Chile. Y esta misión tiene que ser articulada y tiene que ser ejecutada con planificación y coherencia, para así generar una sinergia multiplicadora de valor. Voy a hacer un sintético repaso de lo que ha sido la evolución de esta pandemia, cuál ha sido el impacto sobre la industria de viaje, sobre los sentimientos y prioridades de los viajeros, y voy a intentar entender cómo se va a perfilar este nuevo viajero post-pandémico, y según eso recomendar algunas estrategias, para que podamos aprovechar de mejor forma el retorno de los viajeros y acortar el plazo de recuperación. Esto es una frase recordatoria: crisis en japonés significa peligro y oportunidad, para que la tengamos en mente. ¿Cuál ha sido la evolución de la pandemia? Hoy día, a nivel global, el número de casos empieza a estabilizarse. Aquí el promedio móvil semanal. Empieza a estabilizarse ya desde hace un par de meses, y el número de muertes diarias ya empieza a caer a nivel mundial. Ya esto sigue siendo un drama, estamos llegando a cerca del 1.000.000 de muertes acumuladas a nivel mundial, pero lo bueno es que ya vemos una señal de que está cediendo y esperamos que no vuelva a subir. Por otro lado, la mala noticia es que la mayor parte de los países están sufriendo rebrotes. ¿Ya? Esa es la mala noticia. Dentro de lo malo, lo bueno es que se observa que estos rebrotes tienen una intensidad reducida. Estos son los casos de España e Italia, que son dos casos muy emblemáticos. Han tenido ya sus rebrotes y han tenido un segundo pic asociado a estos rebrotes, pero esos rebrotes han venido con un porcentaje bastante menor de casos totales. Y si miramos la mortalidad, la letalidad, la noticia es buena. Ya dentro de todo lo malo, la letalidad de este segundo pic ha sido mucho menor que la letalidad en el primer pic. En ambos casos, en España e Italia, y ha sido el caso de todos los países que he analizado. ¿Ya? El caso de Alemania, el caso de muchos otros países que ya han pasado por un segundo pic. Si se fijan, la letalidad ha caído 94% en España y 96% si uno compara las muertes en la semana peak contra los casos de la semana peak. ¿Ya? Así que dentro de lo malo, eso por lo menos no es tan malo. En el caso de Chile, vemos que se estabiliza el número de casos diarios en alrededor de 1.700 casos, pero no logramos reducir el número de muertes diarias por debajo de 50. Ya estamos pegados en alrededor de 50 hace varias semanas y no hemos logrado bajar de 50. Necesitamos hacer realmente efectiva la trazabilidad y el aislamiento de los casos, y necesitamos que los protocolos COVID sean conocidos, practicados y efectivos, si queremos que la industria se recupere con fuerza y se recupere pronto. Respecto a los sentimientos pandémicos, esto es análisis que se ha hecho en las redes sociales, y básicamente lo que hacen los analistas es que estudian cuáles son las palabras, los conceptos que la gente en las redes sociales está manifestando. Obviamente el sentimiento predominante al principio de la pandemia era el miedo. La gente estaba muy asustada, todos pensábamos que nos podíamos morir. A medida que se fue conociendo cuál era el impacto de esto, empezó a reducirse el miedo, pero empezó a reemplazarse por rabia. La gente enrabiada con las autoridades que no tomaban medidas consistentes, no tomaban medidas a tiempo o no eran suficientemente ágiles, etcétera. Pero también empezó a surgir algo de alegría, reconocimiento a los profesionales del área de la salud, alegría por la gente que se recuperó después de meses en el hospital, y obviamente también tristeza por obviamente haber perdido seres queridos, parientes, amigos, tristeza por estar encerrado tanto tiempo, sin poder salir por las restricciones, etcétera. Por otro lado, la ciudadanía ya está mostrando señales de impaciencia con las políticas restrictivas. Hay un crecimiento de la resistencia contra las restricciones, hay un agotamiento de los subsidios estatales. Por otro lado, ninguna billetera, ni siquiera de los países ricos, aguanta sostener a la gente sin trabajo, sin poder ir a sus trabajos, y a las empresas que necesitan ingresos para no quebrar.
y los cesantes se están empezando a desesperar. Entonces existe una necesidad creciente de liberalizar las restricciones, pero tiene que ser con cuidado para no caer nuevamente en altas tasas de mortalidad. Por otro lado, las cuarentenas permanentes no son sustentables. Esto mismo de que la gente ya está perdiendo la paciencia y que no es sostenible mantener a tanta gente cesante y a empresas que no pueden operar. Pero la única salida de todo esto es la vacuna masiva. ¿Ya? El solo anuncio, por otro lado, de la aprobación de una nueva vacuna en Occidente va a marcar un antes y un después de la pandemia. O sea, creo firmemente de que el anuncio va a generar rápidamente un cambio de ánimo a nivel mundial. Va a significar una recuperación definitiva de la economía. No va a ser de un día para otro, pero va a cambiar fuertemente la tendencia y va a ser ascendente. Hoy día, para que estemos alineados, hay 38 vacunas que ya están siendo probadas en humanos, ya en pruebas clínicas. Y hay un total de 92 vacunas que están en pruebas preclínicas. Ninguna todavía, obviamente, aprobada para uso masivo, ¿ya? Pero ya hay 3 en la última fase, antes de la aprobación de uso masivo. Aquí están siendo probadas en seres humanos en forma limitada. Por lo tanto, hay esperanza de que haya una vacuna. ¿Cuándo? Pucha, la Universidad de Oxford prometía para octubre ya tener una vacuna para Inglaterra. No sé si va a poder llegar a esas fechas y las va a poder cumplir, pero tenemos esperanza. Hay muchos laboratorios muy importantes trabajando en esto. Bueno, hablemos del turismo, de las aerolíneas y de la economía propiamente tal. El turismo representa a nivel mundial el 10,4% del PGB, tanto directo como indirecto, con todos los trabajos y con todo lo que mueve directamente o todas las empresas que proveen a la industria y todos los empleos que genera eso. Y en el caso de las aerolíneas, solamente soportan 65 millones de trabajos directos e indirectos y mueven el 34,6% del comercio mundial en valor, cifras del año 2017. En el caso de Chile, el turismo representa un 10% del empleo y del PIB total, directo e indirecto. O sea, es muchísimo. Y las aerolíneas transportaron el 40% de los turistas que vinieron del extranjero a Chile el año 2019. Por lo tanto, hay una relación muy importante entre turismo, economía y aerolíneas. Así que es importante tener presente esto. Y las aerolíneas, lamentablemente, están súper golpeadas, como vamos a ver en un ratito más. En 8 años, Chile logró duplicar la llegada de turistas del extranjero, logrando el 3er lugar en Sudamérica, pese a ser el 6º en población. Esto habla del tremendo potencial que tiene el territorio chileno para atraer turistas de afuera y ofrecer algo diferenciador. Lamentablemente, todavía hay fuertes restricciones a los viajes, fuertes restricciones a nivel mundial, fuertes restricciones en Sudamérica. Todavía muchos de los países sudamericanos no permiten los viajes internacionales o los tienen altamente restringidos. Y a nivel global, la restricción, si bien no es total, es bastante restringida. Este mapa está actualizado diariamente en esta página de la IATA. De esta forma, esta restricción a los viajes internacionales lo que ha golpeado más fuertemente, sin duda, a la industria aérea. Más que el hecho de que la gente tenga miedo de viajar, creo que más fuerte ha sido las restricciones que han impuesto los países. La oferta aérea mundial, de hecho, en julio cayó 70% respecto de julio del año 2019. Y en Latinoamérica la caída fue de 83% en oferta. La oferta de la industria aérea se mide en asientos kilómetros, ASK. Ya, si se fijan, en Latinoamérica es el segundo o tercer continente más golpeado. ¿Ya? A nivel global, se espera que el 2020 la caída termine siendo de 50%, ¿ya? En tráfico de pasajeros total.
Y el 2021 va a empezar la recuperación. Esta recuperación va a ser fuerte porque la base de comparación contra el 2020 obviamente es muy baja, pero recién las cifras del 2021 van a ser como las que eran en el 2014. ¿Ya? Miren esta barrita acá. ¿Ya? Recién vamos a estar alcanzando las cifras, o sea, vamos a haber retrocedido 7 años, básicamente. En general, los mercados domésticos, lo que se está viendo, están menos golpeados que los mercados internacionales. ¿Ya? Esta es la oferta de la industria aérea, medida nuevamente en 900 kilómetros, ahora en los mercados domésticos de distintos países, que son mercados importantes. Si se fijan, China, que es uno de los más grandes del mundo, es de los menos golpeados en el mercado doméstico. O sea, los vuelos domésticos están menos restringidos y la gente está viajando más en los vuelos domésticos. Por otro lado, en agosto vemos que empieza a recuperarse la oferta de asientos de las grandes líneas aéreas. Ya aquí tenemos las 20 mayores líneas aéreas del mundo y cómo cambió su oferta en asientos agosto 2020 contra agosto 2019. Si la barrita es roja hacia la izquierda, significa que cayó respecto del año anterior. Pero esta es la misma comparación contra julio de este mismo año. Es decir, aparentemente ya rebotaron algunas líneas aéreas, de estas grandes líneas aéreas, la mayoría ya está empezando a aumentar la oferta de nuevo. Es decir, julio fue el mes más bajo, agosto empiezan nuevamente a poner más asiento en el mercado. Lamentablemente, Latinoamérica y Oriente Medio caen, siguen cayendo en agosto, mientras que Europa y Norteamérica suben, como muestra este gráfico acá. Pero ya son algunas buenas señales que se están viendo. Algunos países ya están dando claras señales de liberalización de las restricciones aéreas, como el caso de Colombia, que ha sido probablemente el más consistente. En parte también, yo creo, para apoyar a su industria de turismo, de viajes, industria aérea, etcétera, que genera tantos trabajos. Y obviamente para Avianca esto ha sido muy importante. China también dio luz verde, por ejemplo, a los primeros vuelos internacionales directos a Pekín hace una semana atrás. Así que ya se están dando algunas señales de los países. Bueno, hablemos un poco ahora de las preferencias y tendencias que se están viendo. Esto va a ser un resumen de lo que he podido recolectar estas últimas semanas investigando lo que está pasando un poquito en el mundo, y espero poder haber recolectado una parte importante de estas tendencias, y después les voy a mostrar un resumen con las estrategias que propongo a partir de lo que estamos viendo. A ver, en primer lugar, se está viendo preferencia por destinos naturales, ¿ya? Y la preferencia por destinos naturales supera la de destinos urbanos, definitivamente. Por otro lado, un 70% de los adultos en encuestas hechas en Estados Unidos dice que no va a viajar, independiente del precio que le ofrezcan, no va a viajar. O sea, hay una aversión de un porcentaje alto de los adultos, una aversión total a los viajes, por el momento. Otra cosa que se está observando es que los ricos están comprando acceso a regiones libres de COVID. ¿Ya? Esto se está viendo especialmente en Australia y Nueva Zelanda. Están comprando definitivamente lugares para poder escaparse por largo tiempo, en países donde el COVID prácticamente no entró. Otra cosa que se está viendo es que las primeras vacaciones pandémicas muy probablemente van a ser destinos domésticos, a cortas distancias del hogar. ¿Ya? Y esto es un importante warning para Chile, porque obviamente dependemos muchísimo de los pasajeros internacionales que vuelan largas distancias o recorren largas distancias para llegar a los destinos en Chile. Y creo que vamos a tener que poner mucho énfasis en levantar demanda local este año, obviamente. De hecho, en Estados Unidos se triplicó la participación de viajes domésticos para el primer verano pandémico. Se triplicó. Y la mayoría de las reservas de hoteles son a menos de 160 kilómetros de distancia. ¿Ya? Eso para tenerlo muy presente. Los viajes de placer y los vuelos cortos o por tierra van a ser predominantes. ¿Ya? Así va a volver la industria, por sobre los viajes de negocio. Ya no vamos a ver mucho viaje de negocio al principio. En Estados Unidos esto confirma un poquito la tendencia. Los viajes en auto se han ido recuperando rápidamente el terreno perdido. 51% de los viajeros
han demostrado estar dispuestos a manejar más de 500 millas a su destino de vacaciones. Es insólito. Ya esto es un fuerte crecimiento respecto del año anterior. O sea, la gente está prefiriendo manejar sus propios vehículos. Respecto a los cruceros, que también es otra cosa muy importante para Chile, va a haber menos cruceros. Va a haber menos pasajeros por crucero. Los cruceros van a ser más cortos, a destinos donde se puede controlar mejor el entorno, mejor el ambiente. Y ya se está viendo una buena evolución, dicen las grandes empresas de cruceros, respecto a las reservas para el año 2021. Los cruceros, obviamente, están implementando estrictas medidas y protocolos. Están mejorando los filtros de aire, control de temperatura infrarrojo, haciendo escaneo médico, van a tener buffets atendidos versus buffets autoatendidos. Es decir, probablemente van a tender a desaparecer o a reducirse los buffets autoatendidos, privilegiar la distancia. La capacidad va a ser reducida, va a haber distanciamiento, embarques en horarios escalonados, mejorar la limpieza, son tendencias que se prevén para la industria de cruceros. Como nota importante, 432.000 cruceristas atrajo Chile en la temporada 2019-2020, pese a que terminó cerca de un mes antes o un mes y medio antes de lo normal. Hubo que terminarla por la pandemia. Y creció 3% respecto a la temporada anterior, pese a que se cortó antes de tiempo. ¿Ya? Esto muestra lo importante que es para la industria de turismo chilena el tema de los cruceros. Otra cosa súper interesante tiene que ver con la fuerte expansión que ha tenido el home office durante la pandemia. ¿Ya? Muchísima gente trabajando, yo personalmente estoy trabajando en la casa desde marzo. ¿Ya? De hecho decidimos cerrar la oficina, devolver la oficina. Estamos todos trabajando en la casa, en nuestra empresa, porque tenemos la suerte que podemos hacerlo, no necesitamos estar presencial. Pero muchas empresas han tenido que, y se acostumbraron ya a trabajar en la casa, y mucha gente se acostumbró y le tomó el gusto a trabajar en la casa. Esto va a afectar la forma de vacacionar también. Ya probablemente va a generar, se dice que está generando tendencias hasta días más largas, con arriendo de casas o departamentos. Esto es muy interesante. En el pic de las cuarentenas, Airbnb observó que un 40% de las reservas resultaron ser viajes de estadías largas. ¿Ya? Esto es bien fuera de lo común. Y de hecho, Airbnb lanzó en abril un monthly stay con 28 días mínimo. ¿Ya? Esa opción no existía antes. Y de esta forma, entonces está capturando esta nueva demanda de gente que está quedándose en un largo tiempo en su lugar de vacaciones y aprovecha de trabajar ahí un tiempo para no tomarse todo ese tiempo como vacaciones, dado que puede trabajar en forma remota. Los parques y las playas van a ser panoramas preferidos por sobre los panoramas urbanos. Arriendo de propiedades y condominios se percibe más seguro que hoteles y resorts. Las líneas aéreas, por otro lado, algunas están, y aquí tengo un listado de las líneas aéreas norteamericanas que están ofreciendo asientos bloqueados al medio, menos capacidad dentro de los aviones para poder ofrecer distanciamiento. Algo que no se ve muy sustentable. Esta tendencia en particular, si se fijan, tiene fecha de límite. Todas estas líneas aéreas que hicieron esto, le pusieron fecha de límite al bloqueo de asientos, porque si esto siguiera, veríamos alzas en las tarifas. O sea, para una línea aérea es insostenible bloquear un tercio de sus asientos dentro de los aviones. Algunas líneas aéreas como Etihad están ofreciendo seguro COVID para cubrir gastos de enfermedad, gastos de cuarentena durante el viaje, etc. Y esto, obviamente, para poder ofrecer seguridad a sus viajeros. ¿Debiéramos ofrecer como destino, estoy aquí planteando la pregunta, como destino Chile, un seguro específico para COVID, para los turistas y visitantes, tal vez algo diseñado a nivel nacional, transversal, que sea fácilmente comunicable? Podría ser una buena idea. Y obviamente hay un fuerte énfasis en sanitización para mantener a los clientes seguros, pero sobre todo transmitirles el mensaje de que está bien viajar nuevamente.
que se están tomando las medidas y que está bien viajar nuevamente. Por otro lado, un tercio de las reservas pre-pandemia se han pospuesto, no se han cancelado. ¿Ya? Obviamente hay un porcentaje alto de reservas en distintos ámbitos que han sido canceladas, pero la buena noticia es que hay una parte no menor de reservas que han sido pospuestas y que hay gente que está esperando poder iniciar sus viajes, poder hacer sus viajes planificados con anterioridad. Así que puede que haya un piso en la recuperación de la industria, puede que haya un piso de reservas potenciales ahí latente que podamos salir a capturar. Y se mantiene un fuerte interés por viajes de placer post pandemia. ¿Ya? Un alto porcentaje de la gente manifiesta interés en realizar viajes de turismo, viajes de placer post pandemia. Mucho más que el caso de los viajes de negocio. ¿Ya? Hay mucho menos interés. La situación para los viajes de negocio va a estar bien complicada. Bueno, ¿qué estrategias recomendamos? Aquí he hecho un esfuerzo de tratar de resumir todas estas cosas que he ido observando y que acabamos de repasar en 5 o 6 dimensiones, ¿ya? Y proponer en cada una de estas dimensiones algunas estrategias para abordar esto. ¿Ya? En el caso de la dimensión sanidad, que probablemente es la más importante, la gente está buscando destinos de baja aglomeración, con seguridad sanitaria, priorizando el transporte no masivo, y mucha gente no va a viajar por bastante tiempo, independiente de las ofertas que reciban, con aversión a destinos populosos, destinos extranjeros, aglomeraciones, van a tener aversión al relajo en las medidas sanitarias o a destinos muy afectados, y dificultados, falta de seguridad para estacionar, por ejemplo, su vehículo. Obviamente son cosas que tenemos que tener en cuenta para definir la estrategia. Entonces, ¿qué es lo que es como más o menos obvio? Surge de esto, de estas tendencias. Tenemos que ofrecer destinos, actividades y transportes privados. Tenemos que ofrecer acceso al destino en vehículo privado y estacionamiento seguro. Poner límite a la densidad en transporte, a la densidad en actividades, establecer segmentación horaria para evitar las aglomeraciones, mostrar los protocolos COVID, dar una imagen de seriedad y control de la situación, generar directrices COVID a nivel de autoridades, a nivel de ministerios, a nivel de asociaciones, a nivel de la industria. Tenemos que generar una directriz COVID, ojalá lo más estandarizada, lo más transversal posible, y publicar las políticas COVID a nivel de país, industria y operación. Tal vez desplegar un sello COVID. Yo sigo los protocolos establecidos por ejemplo, por el Ministerio de Salud, por Senaturo, qué sé yo, tengo este sello. Y eso lo pongo en mi página web y qué sé yo. Publicar, transparentar el calendario y el estatus de las restricciones a nivel de país. O sea, si hay ciudades que están con restricción, eso tiene que ser transparente para los viajeros. Tiene que haber información, ojalá lo más transparente, simple de entender, estandarizada y actualizada. Generar testimoniales puede ser una buena idea, y recuperar la confianza de los residentes locales hacia los visitantes. Ya vimos varias imágenes, videos de cómo los residentes locales se enojaban con la llegada de gente de afuera. Bueno, hay que recuperar la confianza. Desafíos, obviamente, esto requeriría mucho reinventarse, coordinarse, articular y ofrecer consistencia en las medidas que se tomen y se transmitan a nuestros clientes. La segunda dimensión que quiero mostrar es la dimensión demanda. ¿Qué ha pasado con la demanda? Bueno, está fuertemente caída, poco estimulable, como dijimos, la recuperación va a ser gradual. Primero van a partir los viajes de placer, luego los viajes de negocio. Primero vamos a ver viajeros locales, luego más tarde vendrán los viajeros internacionales. Los pasajeros adultos probablemente van a preferir destinos cercanos, los pasajeros jóvenes se van a aventurar con destinos más lejanos. El home office, un comportamiento que probablemente vino en la pandemia para quedarse post pandemia por largo tiempo, va a hacer cambiar la forma de trabajar de muchas empresas. Ya hablamos de las aversiones, estas son muy parecidas a las anteriores, y la estrategia recomendada aquí es controlar los costos fijos, dado que la demanda va a seguir baja por al menos
este año y parte del próximo, tenemos que ser capaces de reducir los costos fijos, mantener una capacidad controlada, liberándola gradualmente, porque si ponemos a disposición toda la capacidad que tenemos, probablemente vamos a entrar en un problema de costos importante que no vamos a ser capaces de cubrir, y eso no va a haber forma de financiarlo. Segmentar por pricing, capacity, olvídense de segmentar por capacity con una demanda tan caída por el momento. Evitar tentación de estimular por precios agresivos. ¿Ya? Hay que evitar esa tentación porque ya hablamos de que la demanda no va a ser muy estimulable por el lado de precio. Pero igual hay que mantenerse competitivo. Sobre todo cuando empieza a recuperarse la demanda internacional, no podemos estar descompetitivos con otros destinos internacionales. Hay que tener ojo ahí. Diferenciarse, esto va a ser clave. ¿Cómo nos diferenciamos? ¿Cómo ofrecemos una propuesta de valor única, diferente, distinta? Ofrecer ancillaries, buscar por todos lados la forma de ofrecer algunos gadgets que puedan ayudarnos a generar mayores ingresos. Ofrecer hospedajes acogedores, hogareños, con facilidad para trabajar y conectarse también. Y ofrecer posibilidades de estadías largas a precios accesibles. El desafío más grande, sin duda, va a ser el exceso de capacidad que vamos a tener por bastante tiempo. O sea, vamos a estar con un exceso de capacidad que nos puede llevar a una competencia por market share en una industria fuertemente caída y el cliente teniendo múltiples alternativas de dónde elegir. ¿Ya? La tercera dimensión es la dimensión oferta, que obviamente está relacionada con la anterior. Vamos a observar un exceso de oferta durante bastante tiempo y una oferta muy atomizada, que es una característica de la industria del turismo en Chile. ¿Ya? Una oferta muy atomizada. El cliente probablemente va a mostrar aversión a un bombardeo publicitario y a la asfixia por exceso de ofertas y marketing, con información tal vez poco creíble, va a empezar a perder credibilidad, un exceso de información. Entonces tenemos que tratar de evitar eso. Las estrategias que recomendamos acá, ojalá intentar consolidar operaciones que sean complementarias, crear alianzas, asociaciones sinérgicas de valor agregado, crear algunos productos que tal vez puedan ser transversales, ¿ya? Donde varias empresas se juntan y ofrecen una forma de acceder a este paquete de productos de varias empresas. Crear cooperativas, darle credibilidad a la oferta, es clave. Los desafíos aquí son encontrar socios con objetivos y negocios complementarios, poder rentabilizar el negocio durante lo que queda de la pandemia, la sustentabilidad y el financiamiento. Serán obviamente grandes desafíos. En la dimensión de la incertidumbre, el cliente va a estar buscando flexibilidad, va a buscar cercanía y va a buscar una buena comunicación. Obviamente, asociado con la incertidumbre, va a rechazar todo lo que sea tarifas que no permitan cambio o multas, multas muy grandes por hacer cambio o destinos lejanos. ¿Ya? ¿Cuáles las estrategias recomendadas acá? Permitir reserva, ofrecer tarifas con derecho a cambio, ofrecer derecho a cambio sin multa, probablemente en la mayoría de los casos al principio, apuntar a clientes cercanos al destino, ¿ya? Con priorización de los clientes domésticos. Como dijimos, la industria de turismo internacional va a estar golpeada por más tiempo que la industria de turismo doméstico, y la gente va a preferir viajar corto y viajar cerca. Entonces, deberíamos enfocar los esfuerzos en atender a esa demanda, sobre todo inicialmente. Hay mucha gente también ya desesperada con el encierro que lo único que quiere salir un rato, algunos kilómetros de su casa. Acuerdo para protecciones en destinos alternativos. ¿Ya? ¿Qué pasa si es que, estamos recibiendo reservas para el destino y de repente en mi localidad decretan nuevamente una cuarentena? Tengo que proteger a esos pasajeros de alguna forma. Entonces, si llego a acuerdos con anterioridad para destinos alternativos con algunas otras empresas de la industria, podríamos atender bien a esos pasajeros y de alguna manera también vernos beneficiados después con algo recíproco. Flexibilizar los procesos. ¿Cuáles van a ser los desafíos acá? No shows. Obviamente que la incertidumbre puede generar no shows. La necesidad de protección de los pasajeros que se pierden, recuperar la confianza de los clientes,
y la adaptabilidad a los cambios de contexto. Necesitamos ser adaptables porque durante los próximos, al menos próximos 12, 18 meses va a haber cambios, va a seguir cambiando el contexto, va a seguir cambiando el entorno, va a haber incertidumbre y tenemos que ser capaces de adaptarnos rápidamente. La quinta dimensión es la sensibilidad al precio. Inicialmente, como dijimos, va a ser baja, va a haber baja sensibilidad al precio, por lo tanto el cliente no va a ser tan estimulable vía promociones. Entonces, ojo antes de tirar toda la carne en la parrilla con un precio demasiado bajo, porque probablemente no va a cambiar mucho la demanda. La gente también va a tener, es verdad también por otro lado que la gente va a tener pocos ahorros disponibles, porque mucha gente se ha gastado sus ahorros en esta pandemia, producto de que estuvo sin pega, o le bajaron el sueldo, o tuvo que trabajar media jornada en vez de jornada completa, etc. Entonces hay que tener ojo con eso. Pero lo que sí creemos es que la sensibilidad al precio sí va a ser creciente en el tiempo. A medida que se va nuevamente recuperando la confianza, la economía se va recuperando, la sensibilidad al precio va a volver. Entonces las estrategias que recomendamos acá, probablemente las líneas aéreas van a ser la mayor parte de la estimulación de demanda cuando se pueda estimular demanda, ¿ya? Es decir, el pasajero de más largas distancias, que viene de más lejos, va a ser probablemente estimulado por las líneas aéreas. Entonces, con esto quiero decir, ojo con, tal vez los hoteles no tengan que hacer tanta inversión en bajar precio, digamos, porque las líneas aéreas van a hacer su principal esfuerzo, creo yo. Estar atentos, monitorear los precios locales y más tarde los precios internacionales, evitar las guerras tarifarias inconducentes. Diferenciarse por atributos, es clave trabajar esto de la diferenciación. ¿Por qué venir a Chile? ¿Por qué venir a mi localidad y no irse a otro lado, digamos? Tener flexibilidad para cambios de precio, ¿ya? Y ofrecer precios accesibles para estadías largas, algo que ya habíamos dicho. Desafío, que la demanda es poco estimulable, que va a haber exceso de capacidad, que la competencia con market share en la industria sustancialmente caída nos puede golpear. La diferenciación, cómo diferenciarme, es un desafío sobre todo ahora, y la adaptabilidad a los cambios de sensibilidad a precios. Hay que darse cuenta cuando ya va a existir esta sensibilidad a precios y empezar entonces a armar una estrategia para la segunda fase de la post-pandemia. Y por último, en la dimensión proceso y sistema, el comportamiento del cliente acá es buscar transparencia, buscar simplicidad, poder comunicarse ágilmente, una relación cercana, empática, va a buscar consejos, sugerencias, porque la incertidumbre obviamente lo va a llevar a no estar seguro de las decisiones que está tomando. Entonces los sistemas, los procesos tienen que ser acorde a eso. Tienen que permitir ofrecer lo que el cliente busca. El cliente se va a alejar de la complejidad, de la opacidad, de la rigidez, de procesos no estándares, de procesos demasiado manuales. Las estrategias que proponemos acá son automatizar los procesos lo más que se pueda, estandarizar los procesos lo más que se pueda, todo lo que sea de bajo valor agregado, tratar de estandarizarlo y automatizarlo. Consolidar operaciones y procesos, tratar de hacer escalable la operación, participar en plataformas globales de distribución y búsqueda, licitar soluciones como gremio, asociación, dado que la industria está atomizada, puede ser mejor juntarse un grupo de empresas que son más chicas y tal vez licitar una solución para el conjunto, y eso podría darles acceso a más alternativas y a un mejor precio. Flexibilizar los procesos. Los desafíos es que hay multiplicidad de plataformas hoy día en la industria del turismo, hay multiplicidad de sistemas, hay falta de estandarización, muchas tareas manuales, falta de automatización, y la atomización de los actores en esta industria obviamente no nos juega a favor en lo que respecta a poder automatizar y estandarizar. Lo hace más difícil. Bueno, mensajes finales. La industria del turismo tiene un rol fundamental en la recuperación económica y el desarrollo del país y del mundo. Esto significa un imperativo profesional y ético de liderazgo para la industria de turismo chilena. Por ejemplo, la necesidad de realizar un lobby efectivo para reactivar en forma segura las fronteras, los vuelos domésticos y los vuelos internacionales. La necesidad de fortalecer la imagen doméstica e internacional de seguridad, calidad, solidez, seriedad, consistencia y conveniencia. Tenemos que destacar nuestras fortalezas y atributos distintivos, únicos en el mundo y en la región.
Debemos velar por la competitividad internacional, pero el principal driver de la decisión de viajar no será el precio por el momento. Estandarizar y automatizar todo aquello que sea de bajo valor agregado, que solo representa burocracia, primero de cara al cliente y luego en los procesos internos. Pues esto nos pega en la eficiencia y en la rentabilidad de nuestros negocios, y necesitamos poder sobrevivir todo lo que queda todavía de pandemia y la pospandemia, que va a ser un año y medio más difícil, ¿ya? Con factores de ocupación que no van a ser del 90% o 80%, van a ser bastante más bajos. Como gremio tenemos que levantar dichas necesidades y licitar soluciones costo eficientes para la industria, ¿ya? Bueno, eso es. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio. Ahí por el chat varias personas nos estaban agradeciendo, también nos realizaron varias preguntas sobre los mensajes, también sobre las cifras que comentaste, así que te voy a hacer algunas preguntas que tenemos aquí registradas con el equipo. Cristóbal Cañas nos pregunta sobre los adultos que no van a viajar, según las encuestas, ¿cómo de qué edades estamos hablando? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Presentaste unas estadísticas al comienzo de que los adultos no iban a tener una tendencia tan fuerte por viajar. Y Cristóbal, que estaba dentro de la audiencia, nos pregunta, ¿de esa encuesta es un tramo de edad específico o es desde 35 hacia arriba, 30 hacia arriba? Pucha, no recuerdo el corte que se hizo, pero le puedo hacer llegar la referencia. Están todas las láminas con referencia. ¿Ya? Sí, Es una encuesta que se hizo en Estados Unidos. Muchas gracias. Me parece que es sobre 30 años, pero tendría que revisarlo. Perfecto, no hay problema. Hugo Hernández nos pregunta, teniendo en cuenta que los turistas extranjeros que viajan largas distancias para llegar a Chile no van a regresar en un largo tiempo, ¿por qué solo se debería potenciar el turismo interno y no trabajar fuertemente para recuperar el turismo argentino? ¿Qué opinas de eso? No, definitivamente una cosa no quita la otra. Yo creo que una de las láminas que mostré es el tremendo potencial que tiene el turismo internacional en Chile, que llegó a posicionarnos tercero en Sudamérica, pese a que somos sexto en tamaño país. Ese potencial está ahí y no podemos perderlo. Solamente quiero dejar claro de que no nos generemos falsas expectativas de que el turismo internacional va a volver de un día para otro y de que metiéndole plata vamos a tener un retorno rápido, ¿ya? Yo creo que hay que seguir invirtiendo para dejar un claro mensaje al mundo de que Chile va a ser un destino seguro, que ha tomado las medidas adecuadas para atraer el turismo nuevamente, que tenemos una propuesta de valor diferenciada, pero no esperemos que eso vaya a generar un resultado en el corto plazo. Entonces, no nos olvidemos que existe el turista doméstico, el turista nacional, al cual vamos a tener que acudir. En el corto plazo, en los próximos 6 meses, creo que vamos a tener que acudir al turista chileno en Chile. Obviamente, de ahí viene la próxima frontera, son los países limítrofes y específicamente Argentina. Pero recuerden que también el turista argentino depende mucho de la economía argentina, ¿ya? Y del tipo de cambio, entonces eso no lo tenemos controlado nosotros. Si el tipo de cambio es favorable para los argentinos, probablemente van a venir, en la medida que seamos un destino seguro y corrijamos, o sea, hagamos las otras estrategias que mencioné. Pero eso depende más de esta diferencia de tipo de cambio, ¿ya? Que seamos un destino competitivo para los argentinos. Pero entonces, no estoy diciendo que no haya que invertir en el turismo internacional, hay que seguir haciéndolo, porque va a tomar tiempo. Pero no esperemos que eso va a producir un retorno en el corto plazo, porque yo creo que no va a ser así, hay que ser realistas. O sea, siempre han sido esfuerzos de mediano plazo igual, siempre tú proyectas una campaña y vas a ver alguna parte efecto inmediato, un efecto ya en 1 año, 2 años, y ahora aún más. Muchas gracias, Sergio. Tenemos otra con pregunta de Claudio Loder, que primero que nada te da gracias por la información tan valiosa, por todos los estudios y referencias que mostraste. Y su consulta va asociada al desarrollo de los seguros de viaje. De acuerdo a tu experiencia,
¿Ayudaría a generar confianzas el crear un seguro COVID para incentivar el turismo interno a destinos como Magallanes o Arica, por ejemplo? Escucha, yo no soy experto en seguros, pero yo he usado, personalmente uso seguro. ¿Ya? Yo a toda la gente de mi empresa que viaja le compro un seguro de salud por el viaje, ya para que estén cubiertos durante el viaje, como política de empresa. Ahora, desde el punto de vista privado también, lo hacemos como familia. Eh, no sé, pero yo creo que sí es algo que es importante, sobre todo ahora. Yo sospecho que sí, por algo Etihad lo está ofreciendo. De hecho, Etihad no está cobrando por el seguro COVID a todo esto, pero obviamente es una línea aérea que ofrece un servicio premium y qué sé yo, entonces es razonable que lo tenga empaquetado. Pero a mí me parece una buena idea. Yo creo que sería una buena idea ofrecer un seguro COVID, que por un lado va a dar una señal de más seguridad, de seriedad, de que estamos preocupados del tema, y por otro lado también puede que genere revenue ancillary, que puede ser, que puede ayudar, digamos, a la línea de ingresos. Absolutamente. Pasando a otro tema, algo que mencionaste también fue el tema de las tarifas no-show, que siempre se utilizan, o las tarifas de no presentación, cuando el turista no pueda llegar. ¿Tienes alguna recomendación para poder definir esa tarifa? Si hay alguna empresa que todavía no la ha definido. A ver, más que tarifa no-show, el no-show es un fenómeno que la tarifa es el no-show está asociado básicamente al concepto de reserva. Si tú permites reservas, corres el riesgo de que el cliente finalmente no compre o no pague, se eche para atrás, digamos, y te deje bloqueado entonces tu inventario por un cierto tiempo. Entonces, cuando hablé de no-show, me refería básicamente a cómo manejar eso. Si yo permito, voy a tener que ofrecer flexibilidad, por lo tanto, permitir reservas es algo que recomendamos en esta situación, en este contexto. Pero por otro lado, si tú permites reserva y se te llena tu hotel o tu avión o tu, qué sé yo, tu bus se te llena de reservas, llega el momento en que llega la fecha y ni uno de esos clientes ha pagado o se echa para atrás, la mayor parte de los clientes van a quedar con un montón de espacio vacío. ¿Ya? Yo no creo que hoy día eso sea tan crítico en el sentido de que es difícil llenar hoy día la ocupación, pero sí hay que administrar eso. ¿Ya? Hay que administrar el tema de las reservas y evitar que el no-show te produzca un daño económico. ¿Ya? Y para eso hay políticas que se desarrollan, hay estrategias, ¿ya? Que en cada negocio en particular hay que conversarlas, digamos. ¿Ya? Pero hay estrategias para que el daño que te produce el no-show sea lo mínimo posible. Perfecto. Muchas gracias, Sergio, por la aclaración. Susana Mendoza nos pregunta en relación a los cruceros. ¿Será un área que demorará un poco más en ganar la confianza del turista que el resto de los productos? Los cruceros fueron fuertemente golpeados al principio porque hubo estas noticias tremendas a nivel mundial de gente o sea, cruceros completamente contagiados y que estuvieron a la deriva sin poder llegar a los puertos por mucho tiempo porque las autoridades no sabían qué hacer. ¿Ya? Y murió gente en los cruceros, entonces vienen con una muy mala reputación. ¿Ya? Están haciendo un esfuerzo súper grande por recuperar esa imagen y tomando medidas, como mostré, súper fuertes para cambiar esa imagen y ofrecer más seguridad a sus pasajeros, más sanidad a sus pasajeros. Por lo tanto, sí, yo creo que va a demorar un poco más la industria, está tomando todas las medidas para que esto no sea así, y por lo menos lo que dicen las empresas de crucero, me imagino que será verdad, por lo menos lo que dicen para el 2021 por lo menos, se ve bastante prometedor. ¿Ya? Ellos dicen que los bookings en los cruceros para el año 2021 vienen bastante buenos. ¿Ya? Eso significa que parece que va a haber una recuperación más a mediano plazo. Es decir, tal vez hay un segmento de la población que su vida le gustan sus vacaciones en los cruceros todos los años. Y eso no va a cambiar. Va a tomar más medidas de seguridad probablemente, pero creo que ahí hay un segmento bien cautivo. Obviamente este año no va a ser así, pero el próximo parece que viene bien. Muchas gracias, Sergio. Rodrigo Mancilla nos pregunta por el caso de Torres del Paine. Dice Torres del Paine, ya estábamos con una sobrecarga importante de turistas diarios en temporada.
con una temporada también mucho más larga que otros destinos del país, ¿es una oportunidad promocionar un destino usualmente masivo que ahora se prevé podrá ser mucho más agradable de visitar sin tanta gente? Sí, yo creo que sí, pero hay que, el foco de la publicidad yo creo que tiene que ser un poquito distinto, porque ya no va a poder recibir a esa cantidad de gente y tal vez incluso, si hay seguridad y es un destino relativamente atractivo, incluso hay que ver el tema de las tarifas. O sea, podría ser un destino incluso más apreciado, ¿ya? Por sus condiciones, digamos. Un destino natural, que es lo que está prefiriendo la gente hoy día, en un lugar relativamente aislado, de baja densidad poblacional, que es lo que está prefiriendo la gente hoy día. El único tema es que es lejos, ¿ya? Eso le puede jugar en contra, pero es interesante la discusión. Es interesante, creo que sí se puede, sí debiera promocionarse, porque tiene factores diferenciadores muy importantes, pero no de la misma forma que se ha hecho hasta ahora. Hay que promocionarlo de una forma distinta, aprovechar estos cambios de tendencia para targetear esa publicidad de una forma distinta. Y tenemos una última pregunta, Sergio, de Carolina Consigue. Bajo estas dimensiones que presentas, ¿cómo crees que debería ser el acompañamiento del cliente y cómo el personal de los distintos actores de la industria turística debería prepararse? Sobre todo empatía. Sobre todo empatía, porque en esta incertidumbre y en toda esta montaña rusa emocional que hemos tenido todos durante estos últimos 6 meses, 8 meses ya, creo que lo que necesita el cliente es comprensión, ¿ya? Empatía, comprensión, entonces todo lo que sea flexibilidad, escuchar al cliente, entender sus aprensiones, sus miedos y poder darle soluciones para dejarlo tranquilo. Entonces, prepararse en cuáles son las preguntas que hoy día van a hacer los clientes, que son muy distintas a las que hacían hace un año. Ya creo que esa es la forma de prepararse. Hacer ejercicios de roles, de empatización con los clientes, tratar de entender cuáles van a ser sus preguntas, sus inquietudes y tenerle respuesta a eso con anticipación. Tener preparadas las respuestas, tener protocolos, tener procedimientos, tener reglas flexibles, etc. Y sobre todo transparentar información, ser súper transparente en lo que hay, en qué se está haciendo, ojalá a nivel nacional una cosa consistente, transversal, que todas las empresas adhieran a esa política y le pongan de su propio cosecha en casos que se necesiten por ser una empresa específica, tal vez muy, muy distinta del resto, pero ojalá que haya un protocolo y que los clientes entiendan que esta cosa es confiable, que si yo voy a Torres del Paine o voy a Arica, me voy a encontrar con un protocolo serio y con el mismo protocolo, ¿ya? Que está además timbrado, ya está timbrado por las autoridades, por la industria, qué sé yo. Creo que eso es lo más importante. Absolutamente. Muchas gracias, Sergio. Y siempre también les recordamos que toda la información de los protocolos, las guías de recomendaciones, las pueden encontrar en www.cernatur.cl/protocolos. Y también, por supuesto, para solo las empresas que estén registradas en Cernatur también pueden tener su certificado de adhesión a estos protocolos, donde declaran que los están aplicando y que los están implementando. Bueno, darte las gracias, Sergio, agradecer todo tu tiempo, tu exposición, que nos ha permitido contar con nuevas herramientas, aclarar también varios conceptos, y también darle todos estos tips de cómo fijar una estrategia también a todas estas empresas que están en este proceso de reinvención. El día de hoy vemos que tuvimos asistentes de distintos lugares que siempre los queremos saludar, desde Iquique, Pisco Elqui, Ovalle, Salamanca, Olmué, Santo Domingo, Las Cabras, Hualañé, Valle Las Trancas, Hualqui, Angol, Puerto Saavedra, Melipeuco, Valdivia, Río Bueno, La Junta, Porvenir, ahí Coltauco, nos están diciendo también por el chat, desde Chubut nos saludaron también al comienzo. Y, por supuesto, aprovechar de dejar los invitados para la próxima semana a nuestros espacios imperdibles de Activa Turismo en Línea. El día martes 15 es nuestro webinar ya número 50 desde que comenzamos y vamos a contar con 2 tremendos emprendedores y empresarios turísticos. Nos van a acompañar Juan Luis Crespo de Smart Trip y Tomás Sánchez de Turístico con la charla ¿Cómo agregar valor a la oferta de turismo desde lo local?, donde vamos a conversar ideas de reactivación desde privados para privados.
Y el día jueves 17 nos va a acompañar una persona muy estudiosa y también notablemente inspiradora, es Marcelino Garay, con el webinar Afrontar el desafío para transformarnos. Con él vamos a hablar de la actual crisis como un desafío para reafirmar nuestro propósito y recrear también nuestro hacer para adaptarnos y evolucionar con nuestro entorno. Y para cerrar, como siempre, les recordamos que toda la información de Activa Turismo y la grabación también de todos nuestros webinars la pueden encontrar en www.cernatur.cl/activaturismo. Agradecemos a todos su asistencia el día de hoy y por supuesto a Sergio también. Gracias, Carla, y gracias a todos. Y gracias por las preguntas. Estuvieron muy desafiantes. Muy buenas las preguntas. Muy buenas, sí, siempre nos desafían. Nos ponen... Y mucho éxito para la industria. Mucha suerte y éxito para la industria. Muchas gracias, Sergio, por toda tu presentación y tu ayuda. Y a todos ustedes nos vemos la próxima semana. Los vamos a estar esperando. Adiós. Chao.